Un cordial saludo, queridos amigos, dialogando online por primera vez en estas redes, en esta red de YouTube, en nuestro canal Guajiro Agramontino. Y tengo del lado de allá, no tan lejos, pero tampoco tan cerca, en Toronto, Canadá, a mi entrañable amigo José Acosta, licenciado José Acosta. Bienvenido, querido amigo, agramontino, camagüeyano, cubano como yo. Un saludo, mi amigo Basulto. Aquí estamos para iniciar esta aventura en Internet. Exactamente. Ya que todo, hay tanta gente haciéndolo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Tener un canal, de hecho el canal está allí, tiene algunas cositas, pero no teníamos un programa como tal y ahora comienza dialogando online. Y te propuse hace un tiempo, un poquito antes de empezar el quinto clásico mundial, como eres un profundo conocedor, un apasionado del béisbol, pero sobre todo un conocedor y un analista objetivo, un comentarista objetivo, conocedor de este deporte tan complejo, el béisbol. Te propuse hacer el primer programa, que es este, hablando del clásico mundial, haciendo un resumen de lo que prácticamente acaba de ocurrir en esta quinta edición del Clásico Mundial. Yo creo que podemos empezar precisamente que tú analices tu evaluación general del Clásico Mundial, el saldo del Clásico Mundial, y en el transcurso del programa te voy haciendo algunas preguntas. Muy bien. Bueno, esta edición del Clásico Mundial, para mi opinión, dejó claro algunas cosas que todos los aficionados, apasionados o no, agradecemos. La primera es que se ha logrado una reducción significativa en los niveles de calidad en varios equipos. Hace unos años atrás, el grupo élite de países que conformaban la calidad del béisbol era un número mucho más reducido que el que es ahora. Eso yo creo que es la primera evaluación que tenemos que hacer. Sí. En segundo lugar, que el clásico tiene lo más importante que necesita un evento deportivo, tiene público. Ningún evento deportivo tiene ningún sentido si no tiene público. Si no tiene público, está condenado al fracaso. Tanto público físico para ver los partidos en vivo como el público que se puede conectar por todas las vías de comunicación que existen. Exactamente. En ambos canales el Clásico Mundial tuvo un éxito rotundo. Le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, los números totales de fanáticos que fueron a los estadios rebasó 1.300.000. En el Clásico que mayor cantidad se había logrado estaba por 579.000. O sea, más del doble. Sí. En segundo lugar, hay partidos que tuvieron audiencias superiores a 63 millones de aficionados en la televisión a escala mundial. Tremendo. Eso es una cifra superior al juego de más audiencia de la Serie Mundial, de las Grandes Ligas. El estadio de los Marlins, que con su equipo en Grandes Ligas no promedia más de 12.500 o 13.000 aficionados por juego en una temporada, en este grupo D que se jugó ahí, tuvo 31.000, más de 31.000 de promedio por juego, con varios juegos en que la capacidad del estadio estuvo completamente llena. Los Marlins jamás en la vida han llenado el estadio, ni cuando fueron a la Serie Mundial. O sea, eso demuestra que en la Florida hay una gran cantidad de aficionados al béisbol que no van al estadio no porque no les guste el béisbol, sino porque no están identificados con el equipo de los Marlins, por diferentes razones que no vamos a analizar aquí ahora. Y el último punto que quiero resaltar tiene que ver con la pasión que los jugadores mostraron a la hora de defender su camiseta, a la hora de defender su bandera, rompiendo todos los prejuicios que algunos han tratado algunos patrones de opinión que muchos han tratado de sembrar, de que los jugadores cuando se hacen millonarios se olvidan de sus países. Falso, mentira. Porque incluso los jugadores norteamericanos, que eran los que menos pasión habían mostrado hasta ahora, en este clásico participaron con sus mejores jugadores por posición o cuando máximo el 3. Lo que falta son los pitchers, porque falta un escalón que es el seguro para los pitchers, que es muy alto, y ya el comisionado dijo que iba a evaluar alternativas para el próximo clásico. ¿Qué hizo? ¿Qué elementos propiciaran que por tercera vez en la historia de estos eventos se coronara un equipo de Japón, José René? Bueno, yo creo que aquí
entran a jugar varios factores. Porque lo más simple y lo más fácil sería hablar de la identidad nacional o de la disciplina asiática y todo eso, lo cual influye. Pero yo creo que hay otros factores que son más importantes. En primer lugar, es que el béisbol de Japón ha logrado un incremento de su calidad muy notorio. Si Sí, no hubiese ese elemento, todo lo demás podía estar presente, pero no se puede ganar con buena voluntad. En segundo lugar, la concepción con que se hace el equipo, en el que, por ejemplo, de 28 había 4 jugadores de grandes ligas, 4 que participaron realmente, porque había 6, pero hubo 2 que al final no pudieron participar. Y 24 de la Liga de Japón. ¿Qué ventaja ofrece eso? Ellos pudieron hacer un sprint training o un classic training, un entrenamiento para el clásico muy amplio, diseñado por expertos en materia de béisbol, tanto en el caso de los jugadores de Grandes Ligas de sus propios equipos acá, como en el caso de la mayoría de los equipos allá en Japón, y eso le permitió un gran teamwork, cosa que no pueden hacer los equipos acá en América, que le dan, por ejemplo, se pudieron unir el día 3 de marzo para empezar a competir el 8. Entonces no hubo un tiempo para que los equipos pudieran compenetrarse y funcionar como equipo, porque el béisbol es un deporte de equipo. sí, sin Y dudas. el tercer elemento, y no menos importante, tiene que ver con la filosofía de ganar. La filosofía que tiene el equipo japonés de ganar y de ganar. O sea, el hecho de que Japón sea casi el único equipo que participa, digo de los 10 élites, casi el único equipo que participa, que es autónomo a grandes ligas. Ni el manager, ni el gerente general, ni la federación, ni la mayoría de los jugadores responden a los intereses de grandes ligas. Entonces el manager dirigió el equipo pensando en ganar y no en quedar bien con un equipo en particular porque está cuidando su puesto. Por ejemplo, el manager de Dominicana estaba más enfocado en proteger su puesto de trabajo con los Tampa Bay Rays Sí, que en tomar decisiones que condujeran a la victoria de Dominicana. Mientras que el manager de Japón puso a Yu Darvish a pichar en el octavo inning y a Shohei Ohtani a cerrar el juego, ambas cosas contraindicadas por los equipos de grandes ligas, pero él no los escuchó porque él estaba enfocado en su equipo, él estaba enfocado en ganar. Y los exactamente. managers de acá, de los equipos de América, todos estaban enfocados en ganar, pero con un oído puesto en su equipo de grandes ligas. Eso le da un nivel de subordinación a lo principal, que es ganar en relación a otros intereses. En ese caso, el elemento económico y la aspiración personal se va por encima de lo patriótico, de lo que representa Efectivamente, estar al frente de un equipo de tu país. efectivamente. Y eso tiene un peso, Claro, sí. porque ¿quién quita que si el manager no pone a ayudar a Otania en el octavo y noveno, Estados Unidos hubiera podido empatar y revertir el juego? Hubo 2 historias anteriores. A Venezuela le viraron el juego en el final y a México el propio Japón le viró el juego en el final. En ambos casos los cerradores fallaron. No se trata de que los dos que él puso sean imbatibles, infalibles, porque son seres humanos, pero son dos lanzadores de una calidad que está por encima de la media que le da mayores posibilidades. Hablaba con un amigo mexicano, a propósito, tremenda la actuación de México. Estuvo a punto de dar la gran sorpresa de dejar a Japón en el camino. Finalmente Japón sacó esa garra y ese empuje que tiene este equipo asiático y venció a México en un gran partido. Uh -huh. Y yo le comentaba al amigo mexicano, que joven, tiene 34, 33 o 34 años, que cuando los equipos de Japón debutaron, y tú lo recordarás, en los campeonatos mundiales amateur, aquellos campeonatos mundiales, creo que debutó en el de Japón en el año 70 y tanto, por ahí, principio de los Sí, años. en 1972 en Managua, Nicaragua, fue la primera Exactamente. vez. Los jardineros japoneses, para tirar a home, tenían que internarse un infielder, porque el brazo no le daba para llegar a home. Bateaban, lo que bateaban eran líneas cortas. El equipo se apoyaba sobre todo en bateo de líneas cortas, bien colocadas, en la velocidad. Eran las armas fundamentales de Japón en aquel entonces, con un buen picheo, sobre todo abundaban los lanzadores llamados lanzadores submarinos, de tiro Sí. submarinos. Pero esos eran los equipos japoneses entonces.
Y yo recuerdo aquellos equipos, y estoy viendo los que están jugando, como este que ganó, acaba de ganar el Clásico Mundial, y la diferencia es el desarrollo que ellos han logrado desde el punto de vista histórico en poco tiempo, es impresionante. seguro. Es otro béisbol que se juega en Japón ahora. Así. Bueno, vamos a Porque hablar han un poquito desarrollado de, el picheo lo han mantenido, lo han desarrollado y han logrado mejores brazos y mejor poder. así mismo es. Una velocidad, lo que lanzó este Otani en el noveno inning, 104 millas, 100 millas, impresionante, tremendo jugador, El mejor del mundo, en mi opinión. sin dudas. Vamos a hablar de algo que nos toca bien de cerca, aunque estamos lejos de la patria, del Sí. archipiélago cubano, el equipo de Cuba. ¿Qué esperabas tú de Cuba en este clásico mundial? ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿Se fue por encima? ¿Quedó por debajo el equipo de Cuba? Háblame de esa representación de Cuba que desde el punto de vista político se vio un avance sustancial, porque por primera vez en los últimos 60 y tantos años Cuba es representada por jugadores que emigraron a Estados Unidos, a otros países, y están jugando, algunos, la mayoría han jugado en grandes ligas. Dame tu opinión al respecto. Bueno, la, la expectativa con relación a la participación de nuestro equipo en el Clásico Mundial fue modificándose en la medida que los meses fueron pasando y se fue acercando la fecha. Pasamos de una decepción absolutamente total porque honestamente no esperábamos que hubiera un cambio en la filosofía de convocatoria a una pequeña ilusión que fue en alguna medida mayor o menor de acuerdo a la visión de cada cual. Hay dos circunstancias que en mi opinión fueron fundamentales para que Cuba diera el cambio. La primera fue el surgimiento de la Asociación de Peloteros Profesionales en Estados Unidos, que aunque surgió con un propósito equivocado porque estaban pensando en sustituir a la federación Yo y creo que que la ellos idea de un fueran inicio los que fue una idea representaran. fatal. Eso fue una idea fatal porque eso no lo podían lograr porque iba contra la esencia del sistema competitivo de las federaciones asociadas al Comité Olímpico. Pero le generaron una presión tremenda a Major League Baseball, quien a su vez presionó a la Federación Internacional y entre ambos presionaron a la Federación Cubana. Incluso Frascari fue el presidente de la Federación Internacional, fue a La Habana y fue atendido por el presidente. Entonces ahí se cocinó de que Cuba por lo menos barnizara la convocatoria y se convocó a jugadores que ellos seleccionaron, entre comillas, que eran jugadores light, que no habían hecho manifestación y tal. Ahora, algunos creen que no le dan mérito a eso, pero yo sí se lo doy, porque se rompió un mito, se rompió un, un cliché que había establecido en la opinión pública Cuba, y ahora no pueden en el próximo Clásico Mundial dar marcha atrás, porque sencillamente eh, ya no tienen cómo justificarlo. Pero te quiero hablar más adelante de la perspectiva para el 26. Sí. Ahora, de los que dijeron que sí, de los que dijeron que sí a la convocatoria de la Federación Cubana de Béisbol, ¿piensa que quedó alguien que debió ser el equipo? ¿Piensa que tuvo alguien en el equipo que no debió estar? Seguro. Creo que debió estar Yasmani Tomás, que había dado el sí, pero cometió el pecado de hacer pública su condición de que no quería ser parte de propaganda política y lo hizo en la plataforma de Swing Completo, que es como el aceite y el vinagre entre Sí. Swing Completo y la Federación Cubana de Béisbol. Existe una rivalidad fuera de todo lo normal, es paranormal. Y no debió estar Johnny Céspedes, porque Johnny Céspedes no le aportaba nada a ese equipo. Johnny Céspedes fue en pasado un gran jugador de grandes ligas Está acabado, yo creo ya. y ya está liquidado. La vida lo demostró. Entonces, cogieron una plaza para Céspedes que no aportó nada, que debió ser utilizada por Yasmán y Tomás. Eso entre los que habían dicho sí públicamente, porque hay otros más que también debieron ser convocados. En mi opinión, debieron hacer una convocatoria general para todos sin distinción, sin absolutamente ningún tipo de condición que no sea deportiva. Es lo que yo creo. Pero de todos modos, hay otros que debieron ser convocados también que tampoco lo llamaron. Incluso algunos que llamaron nos respondieron, como José Abreu y Jonathan Álvarez, que hubiera sido una diferencia importante de esos dos peloteros. Así es. Bueno, ya el Clásico Mundial en su quinta edición ya es historia. ¿Qué esperas para un equipo de Cuba
el clásico dentro de 4 años, en el 2026? Bueno, deberíamos pensar que con la, con el cambio que se hizo en este, ya para el 26 debería de darse el paso final de convocar a todos, pero lo que ocurre es que el béisbol cubano está entre dos lanzas. Hay una lanza que está diseñada desde la Plaza de la Revolución, el buró político del Partido Comunista de Cuba, y hay otra que está en Miami. Ni un bando ni el otro quieren hacer nada que implique unidad, que implique paso de avance. Más bien, cada paso que dan es pensando en hacerlo de la manera que al otro le moleste lo mayor posible. Entonces, el gobierno de Cuba politizó el equipo, debió ser prudente, pero no lo fueron. Trataron de sacar el máximo, incluso vincular la participación del equipo que le habían colocado un cliché que se llama Acere, que fue un programa, un lugar que se llama El Pelotazo, no fue el gobierno. El Pelotazo es como una peña independiente que no tiene nada que ver con el gobierno, pero el gobierno se apoderó del término. Ahí quiero, y perdóname que te interrumpa, quiero decir mi opinión. Hacer es una palabra que se usa mucho en Cuba, que viene del ámbito marginal. Uh -huh. Hacer es una palabra que yo creo que data de los años finales de los años 70. ¿Cómo es posible, cómo es posible que un evento como el Clásico Mundial, donde cada país es representado por su equipo y como tal el equipo lleva el nombre del país, cómo pierdes esa oportunidad de que el nombre de Cuba suene para bien, bastante que se usa en todos los medios internacionales para hablar mal del sistema político cubano fundamentalmente? ¿Cómo es posible que se valide una idea peregrina? Se le ocurrió a alguien, como tú decías, y de buenas a primeras la prensa cubana, el gobierno cubano, el presidente cubano, todo el mundo validó el Team Aceres. Equipo Cuba. Era el momento de potenciar el nombre de Cuba. Máxime, si es un equipo que por primera vez en su historia está integrado por peloteros de ambos lados, es decir, peloteros que emigraron del país y peloteros que radicaban en Cuba, que en definitiva prácticamente todos los que jugaron fueron los que estaban fuera, porque el nivel de la pelota cubana ahora tiene muy pocas individualidades Cuba realmente para estar al nivel del Clásico Mundial. Entonces creo que se perdió una gran oportunidad. Creo que desde el punto de vista comunicacional y también de propaganda, vamos a decirlo, de marketing, fue un gran error asumir el nombre de Team Acere, cuando en definitiva debió ser, cuando menos Team Cuba. Vamos a que sea Team una palabra anglosajona, pero bueno, Team o Equipo Cuba. Se perdió esa gran oportunidad. Claro, porque el tema es que la iniciativa surge en una peña que está compuesta por personas del populacho. Exacto. Y ahí está bien. El tema es que el gobierno y los que se ocupan de la propaganda están como necesitados de agarrarse de cualquier cosa y vieron en eso una oportunidad de conectar al equipo con ellos y con las elecciones de los diputados. Pero no me quiero meter en ese camino porque ese no es el objetivo de nuestro. Bueno, entonces, el gobierno de Cuba debió actuar con prudencia, pensando en los aficionados, pensando en el mañana, pero no, ellos no les interesa verdaderamente los aficionados. Y en Miami hicieron otro tanto. Vieron la oportunidad con la llegada del equipo a Miami de dinamitar tanto como pudieran, de hacer tanto como pudieran para molestar a La Habana tanto como pudieran, precisamente para que en el 26 no haya un paso de avance, que quizás se mantenga lo que se hizo ahora o incluso menos. Entonces yo no estoy ahora mismo, yo estuve ilusionado algún tiempo, después de que se hizo la convocatoria, de que podía ser este el paso que diera hacia el siguiente, que era el final de todos. Ahora mismo estoy escéptico, porque se ha quedado un ambiente enradecido de ambas partes, y entonces eso crea un efecto en los peloteros. Claro. Porque hay peloteros que estaban allí que han tenido que asumir ahora un costo, digamos, político o social en Estados Unidos grande, como Joan Moncada. Y los otros que están mirando eso de la barrera pueden perfectamente decir, bueno, no me voy a meter en ese problema porque al final ellos habían llegado a un acuerdo con la federación. Joan López, que fue el líder que organizó toda la participación de jugadores acá en Estados Unidos con la federación, ha declarado públicamente hoy que él fue quien negoció con la federación
quien fue el interlocutor entre la federación y los demás jugadores, y habían acordado que no se iba a mezclar con política. Y Joan Moncada se retiró de la convocatoria con la justificación de que había recibido un contrato de los gigantes Yomiuri en Japón, pero se fue, entre otras cosas, porque Cuba empezó a violar lo que había acordado con ellos y empezaron a ir los dirigentes cubanos al banco allá latinoamericano, empezaron a politizar el equipo y Joan Moncada se bajó del barco. Y como mismo Joan Moncada se bajó, otros no se montaron. Y yo creo que eso va a quedar en el ambiente de todos los peloteros para el siguiente Clásico Mundial. Puede perjudicar la incorporación de otros Seguramente. peloteros incluso más importantes, con más protagonismo en este momento en Grandes Ligas en el 2026. Veremos a ver cómo se desarrollan todos los acontecimientos, porque también Cuba no es, el horno no está para galletica, yo creo que Cuba no está para... Pero ellos realmente no se muestran en una línea que tenga que ver con la lógica. Ellos casi siempre van en contra de la lógica. Así que, en resumen, para concluir, no tengo ahora mismo una certeza de que este paso sea el paso hacia el definitivo. Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Eh, José, cómo ves de aquí a, vamos a decir, el 2026? Son 4 años. ¿Cómo ves al Clásico Mundial? Tres. En qué posición lo ves? 3 años. 3 años, exactamente. Bueno, yo creo que el Clásico Mundial ha quedado posicionado. Ahí el Clásico Mundial tiene detractores, Sí, sobre todo miembros de la prensa, una prensa elitista en Estados Unidos que le importa bastante poco los símbolos nacionales, incluyendo el de Estados Unidos. Y también por algunos personajes que están demasiado involucrados en el aspecto económico. Pero el Clásico Mundial ha dado un golpe de autoridad. Y ahora mismo se puede decir que es el segundo evento, sin contar los Juegos Olímpicos, el segundo evento deportivo más trascendental del mundo después de la Copa del Mundo de Fútbol. Ya con los datos que se logró en este mundial, dejó pero bien lejos al Campeonato Mundial de Atletismo, que era hasta hace poco el segundo evento sí, deportivo mundial. pero el atletismo ha perdido mucho. Y después del atletismo, los otros eventos mundiales de los otros deportes no pueden ni siquiera acercarse a lo que fue el Clásico Mundial. Entonces, yo creo que hay un golpe de autoridad, creo que se han creado las bases desde el punto de vista económico en primer lugar, desde el punto de vista de comunicación a nivel mundial del béisbol, de ramificación, para que el 2026 sea aún mejor. Yo creo que los organizadores deberían tener en cuenta algunos puntos que te quiero decir. El primero, yo sí creo que debe mantenerse un grupo en Asia para garantizar de que haya equipos asiáticos en la segunda etapa. Primero porque es justo, porque allá está Japón, que ha demostrado que no es, que es el mejor hasta ahora en el Clásico Mundial. Y segundo, porque hay un mercado grandísimo de aficionados en Japón, en Corea y en Taiwán. Suman entre los dos más de 250 millones de fanáticos al béisbol. O sea, de personas que dentro de los cuales hay una gran cantidad, un gran porcentaje de aficionados. Pero yo creo que dos grupos en Asia le hace daño al Clásico. Yo creo que debe haber un solo grupo en Asia en el que no haya equipos de América. Los equipos de América deben competir en América para que aquí, para que no se pueda dar el espejismo que se dio ahora. Si Cuba hubiera estado incluida en un equipo de América, no participa a cuarto de final, No, aún con este equipo que participó. sí, sí, correcto. Entonces, yo creo que esa es una primera cosa, dejar un solo grupo en Asia, darle participación a otros países como República Dominicana. Yo creo que Dominicana merece que el gobierno dominicano, que los líderes dominicanos, que las grandes ligas hagan una inversión en el Estadio Quisqueya. Hay un proyecto hecho muy bueno que permita que el Estadio Quisqueya para el 26 tenga una calidad como mínimo como el que se hizo en Venezuela. Si en Venezuela no existieran las situaciones políticas que hay, ya están las condiciones materiales porque el estadio Sí. está. Pero no creo que nadie vaya a ir a jugar a Venezuela en el Clásico Mundial, ni yo lo apoyo, yo no estoy de acuerdo. O sea, pero Dominicana sí. O sea, llevar el Clásico Dominicano va a darle más alce. Y en tercer lugar, yo creo que hay que potenciar a Europa. Fíjate, en este Clásico Mundial ya participaron, además de los tradicionales, Holanda, Países Bajos e Italia, participó Israel, participó Gran Bretaña y la República Checa. Uh -huh.
Pero además yo vi la entrevista que le hicieron a Yohei Ohtani dando una opinión muy buena de lo que él vio en el equipo checo. Obviamente no ganaron, no le ganaron solamente a China, que debe quedar fuera. En mi opinión, China no pinta nada en el Clásico Mundial, pero la República Checa dio una demostración de lo que es y con peloteros nacionales. No es como Gran Bretaña que hizo un equipo con jugadores de ligas menores de Estados Unidos, Italia, Israel. No, no, no. En el caso de la República Checa. ¿Qué quiere decir? Que tanto República Checa, Alemania, Rusia, los que ya fueron, estos que ya acabo de mencionar, y otros, hay suficiente potencial y hay un gran mercado en Europa. Yo creo que hay que quitarle un grupo a Asia y colocarlo en Europa para que por lo menos haya un equipo europeo en la segunda etapa, porque eso le da mayor trascendencia desde el punto de vista de la difusión del evento. Yo creo que el Clásico Mundial está en un excelente momento. La pandemia lo atrasó un año, pero ahora lo recortaron. O sea, va a ser dentro de 3 precisamente para volverse a poner como estaba en el siglo anterior. Y habría que ver si Sudáfrica se puede reincorporar al béisbol para que África esté representada también. Sudáfrica participó en la eliminatoria En la última que eliminatoria se hizo estuvo. en Alemania, pero no clasificó. Perdió con la República Checa. Muy bien, muy bien. Bueno, O pues sea, entonces se le dio la oportunidad, pero no pudo, porque obviamente el estuvieron béisbol de la representados. República Checa ha crecido muchísimo y el de Sudáfrica se ha estancado y se ha mantenido. Ajá. Estuvieron representados los 5 continentes, entonces yo creo que eso habla también del crecimiento, de la universalidad del béisbol. Seguro. Bueno, pues el tiempo, estimado José Tocayo, se nos ha limitado. Creo De que acá hemos terminamos, hablado claro. en síntesis muy importante de las reflexiones que has hecho acerca del Clásico Mundial, de la actuación de Cuba, de la perspectiva de este evento, que yo lo considero que es la verdadera serie mundial. No la serie mundial de Estados Unidos, le podrán llamar serie mundial, pero esa pudiera ser una serie internacional porque es cierto que hay peloteros de varios países. Pero la serie mundial es esta, el Clásico Mundial, así lo veo. Sí, claro. Bueno, pero sí, yo creo que no se contradicen una con la otra. Yo creo que la Serie Mundial, por su tradición, tiene un peso importantísimo en los Sí, fanáticos del claro. béisbol y el Clásico Mundial tiene su espacio y no compiten uno con el otro, Así sino que es. se Y complementan. pienso que también sería importante para que el evento se continuara consolidándose, que las grandes ligas debieran aflojar la mano en algunas cosas, en la restricción de los peloteros, un grupo de temas que yo creo que favorecería mucho Es a... importante, eso que acabas de decir es importante, que a mí se me olvidó mencionarlo. El comisionado Ron Manfred anunció que se van a hacer un grupo de evaluaciones con las compañías de seguro para lograr un acuerdo que permita que haya mayor flexibilidad en un seguro de los pitchers, de los lanzadores, que es donde está el problema fundamental. Si tú vas a los jugadores de posición, salvo excepciones, los mejores estaban en este Sí, caso. Pero los exactamente. pitchers sí, por ejemplo, el estado de lanzadores de Estados Unidos, el que abrió, no está entre los 50 mejores abridores de grandes ligas, mientras que Estados Unidos tiene los 15 mejores. O sea, ahí donde está el mayor nicho de mejoría de calidad. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado amigo. Frío en Toronto, Oh, ya voy de salida. calor Gracias. aquí en Monterrey, calor aquí en Monterrey. Muy bien. Nos veremos en otro Nos momento. estamos viendo para abordar otros temas. Otros temas, porque vamos a hablar de economía, vamos a hablar del deporte en general, de temas económicos, algún tema político, donde mi amigo es un especialista. Entonces, con muchísimo gusto estaremos compartiendo estas emisiones de Dialogando Un Online. abrazo y gracias a todos los que nos vean por adelantado. Así es, como se dice siempre, denle like, comenten, bien o mal, pero comenten, que nosotros los vamos a Exactamente. leer. Muchísimas gracias, Muchísimas todo gracias. amigo. Chao. Gracias, amigos.